Me acompaña a esta hora Luis Morán, él es economista. Luis, bienvenido, y para que nos hable sobre la situación del registrado con los bancos. Ellos están en la legalidad de hacer lo que ocurrió con el Banco General el fin de semana. Bienvenido. Ellos están en la legalidad de hacer. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, lo ocurrido definitivamente, la situación del fin de semana, creo que es una situación particular, un error que se reconoce por parte de esta entidad bancaria, lo cual se debe evitar. Definitivamente este error se reconoció, se compartió posteriormente que iba a ser solucionado y definitivamente nosotros como economistas reconocemos que se debe cuidar mucho esta situación porque definitivamente preocupa a los consumidores, preocupa a la población en general. Esta preocupación definitivamente hay que reducirla y hay que evitarla a nivel económico, porque esto también posteriormente se puede traducir en una desconfianza en un motor estratégico como es el sistema bancario. Entonces, a nivel económico hay que mantener la confianza en nuestras entidades. ¿Por qué? Porque estas entidades definitivamente fomentan la economía, fomentan la actividad económica, fomentan el crédito, el consumo para todas las actividades. Muchos de nuestros motores estratégicos de nuestras actividades económicas, como por ejemplo la agricultura, la industria, el servicio, el turismo, por muchos años definitivamente han podido salir adelante gracias a ese fortalecimiento de nuestra actividad bancaria. Por lo tanto, esa actividad bancaria hay que mantenerla, hay que cuidarla, y esa reputación o esa confianza de los cuentavientes, de los clientes o de la demanda o la sociedad, definitivamente tenemos que cuidarla. Yo creo que en ese sentido la Superintendencia de Bancos se ha mencionado como un error y que definitivamente los bancos en general deben cuidar, reducir este tipo de errores y por supuesto mantener esa comunicación con los clientes. Pero Luis, ¿esto no crea ahora una desconfianza de los clientes hacia esta entidad bancaria? Eso es lo que te decía, que hay que cuidar esa desconfianza, no solamente con un banco en particular, sino también con el sistema bancario. Tenemos que reducirla. Esto, al contrario, lo que más debe fluir, y más en este ciclo de la economía, porque recordemos que todavía nos encontramos en una recesión económica. El primer trimestre de este año, Panamá mantiene números todavía negativos, y esa recuperación es lenta y es gradual. En este ciclo de la economía lo que más tiene que reinar, lo que más tiene que premiar es esa comunicación, no solamente con el sistema bancario, con las demás actividades económicas. Hay que reconocer el contexto todavía que nos encontramos posterior a un impacto fuerte de la pandemia. Te mencionaba que, por ejemplo, la situación económica del primer trimestre de Panamá todavía está en ese periodo de recuperación. Hay números que van reflejando cierta mejora, pero cuando tú lo comparas con el año pasado, donde la producción cayó, definitivamente va a existir esa mejora. La comparación que hay que mantener con la economía es con el año previo, es decir, previo a pandemia, 2019, y Panamá todavía está en esos niveles bajos prepandémicos. Las economías latinoamericanas básicamente todavía están en ese desempeño. Hay algunos países que van saliendo de esa recesión. Todavía nosotros tenemos también una tasa de desempleo bastante alta, identificándose también una alta informalidad. Entonces, en este contexto, cualquier modelo económico, yo creo que lo que más deben mantener un componente de solidaridad, de comunicación con los clientes, que sabemos que no estaban en un periodo de vacaciones. Al contrario, muchas personas han sido afectadas en sus trabajos, en sus contratos que han sido suspendidos. Muchas personas todavía no se han insertado al mercado laboral. Hay muchos grupos de jóvenes y mujeres afectados, y eso es lo que reflejan los datos. Yo creo que hay que comprender un poco la situación, ver los datos y, por supuesto, ser solidario con el otro, siempre y cuando la persona, digamos, tenga la capacidad, tenga el poder o logre ya insertarse en el aspecto económico, en su trabajo. Ya entonces creo que deberían llevarse en buenos términos. Porque hay otra situación que han reportado algunas personas que han quedado sin empleo y que los bancos le dicen: tienes que buscar la manera de pagarme. Ese no es nuestro problema. Es la manera correcta de contestarle a las personas que no pidieron perder su empleo en medio de la pandemia. No, la mejor manera de definitivamente llevar la situación es comprender la situación de cada una de las familias o los hogares.
tú mencionabas algo muy importante, que muchas familias están afectadas en el tema laboral, y así es. Esto, por eso hablábamos al principio de la pandemia, lo importante de un plan económico real, eficiente, que ejecute o desarrolle el país, y es lo que están haciendo muchos países, principalmente economías avanzadas. Tener un plan, un desarrollo que vaya, por ejemplo, ese plan tenga un gran componente de desarrollo de infraestructura o inversión pública. Hoy el rol del sector público, de la inversión pública, es sumamente importante porque eso desarrolla muchos proyectos y eso genera mano de obra. Nosotros tenemos que fomentar o tener esa gran misión de generar trabajos para que las personas puedan generar ingresos, reducir pobreza y obviamente puedan hacerle frente a todos estos compromisos financieros. Por lo tanto, ese plan económico es fundamental que vaya de manera paralela. Inclusive cuando se inició ese programa de moratoria, lo que se consideraba que el plan de moratoria a nivel económico debe ir a la par de planes de reactivación, pensando en que las personas o las familias deben tener esa oportunidad, ya sea de insertarse o reinsertarse en otro sector de la economía. La economía fue afectada grandemente por la situación de la pandemia, por los cierres y las medidas de cuarentena o confinamiento que se crearon, que en muchas ocasiones fueron necesarios. Pero esto debe ir acompañado de ayudas, de empleo, de apoyo y acompañamiento también a las pymes. Ese acceso al financiamiento de las pymes va a ser sumamente importante para que las mismas puedan acceder también a estas ayudas y puedan también hacerle frente a los compromisos financieros. Pero dentro de todo el componente de solidaridad, de comunicación, de poder sentarse, conocer la situación, y yo creo que entre ambas partes, en este caso las entidades bancarias y los clientes, deben buscar ese entendimiento, que es lo que se busca, y obviamente como país también tenemos que desarrollar el plan económico para que las familias y los trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo. Luis Morán, economista, gracias por estar con nosotros hablando sobre esta situación. Quedaron algunos temas pendientes que trataremos después, Luis. Gracias por estar con nosotros esta mañana.